Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y verso 52. Gloria sea al Señor. Y me gustaría que pusiésemos atención a las palabras precisamente del apóstol Pablo en esta epístola a los Corintios, Primera de Corintios 15, 51 y 52. Y dice en estas palabras: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya, qué momento tan hermoso. Es el momento que esperamos con ansia ver precisamente y estar con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, cuando él hablaba que regresaba al Padre, él había prometido que iba a ser morada para nosotros, para que donde quiera que él esté, también nosotros estuviésemos con él. Bendito sea el Señor. Y así que esta es una de las verdades bíblicas que la iglesia de Dios sostiene, en la cual la venida preliminaria de Cristo, es decir, entendiendo para los que ya hemos estado en la clase y los que estamos empezando, todos sabemos que Cristo regresará pronto. Esa es la promesa. Pero para que Él pueda venir, sabemos que hay profecías que tienen que cumplirse para la iglesia de Dios y hay profecías que tienen que cumplirse para lo que es Israel. Así que son dos etapas que debemos de poner mucha atención. Y lo que concierne a la iglesia, precisamente en su venida preliminaria, dice que esa venida preliminaria donde Él viene y seremos arrebatados, pero no podemos ser arrebatados sin que los muertos en Cristo primeramente resuciten, según las palabras que acabamos de leer, donde habla precisamente el apóstol Pablo. Dice: os digo un misterio. Es decir, este es algo que no todos entienden, no todos aceptan. El apóstol Pablo tenía conciencia de ello y dice: os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos. Es decir, no todos vamos a morir, mas todos seremos transformados. Y de ahí posteriormente habla algo extraordinario en un momento de un abrir de ojos. Es decir, al parpadear, a la final trompeta. Gloria sea al Señor. Y esto precisamente conlleva a lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho en Mateo capítulo 24, en el verso 27 y 28, donde dijo nuestro Señor Jesucristo: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Así que podemos ver que las palabras del apóstol Pablo, esa revelación de ese misterio, compagina precisamente con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dichas muchos antes del apóstol Pablo. Y esto también es importante, que el apóstol Pablo no solamente le predicó a la iglesia de Corintios, no solamente le predicó las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero también a la iglesia de Tesalónica. Si vamos precisamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 y verso 17, también habla concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos platicando de esto porque sabemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos donde hay muchas preguntas que están surgiendo, donde la Biblia tiene la respuesta para nosotros. Y eso es lo hermoso, que podemos depender de la palabra de Dios. La palabra de Dios es audible, infinita, no contiene errores, ella es eterna, ella es vida.
No solamente es vida a nuestro cuerpo humano, pero es vida a nuestro espíritu. Gloria sea al Señor. Y dice la Escritura, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor dice, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con Él, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así que esta es una de las verdades que nosotros aceptamos. Bendito sea el Señor. Cristo viene por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto es demasiado importante que entendamos estos misterios declarados para nosotros. Hay unos que esperan que la iglesia solamente será levantada durante la gran tribulación. Otros creen que la iglesia será arrebatada hasta el final de la gran tribulación. Lo que nosotros sí sabemos, lo que la Biblia es explícita, que seremos arrebatados. Gloria sea al Señor. Y no solamente eso, obviamente el apóstol Pablo entra más específicamente en las otras escrituras, como el capítulo 14, donde él empieza a hablar, el verso 2 en adelante, donde él empieza a hablar que tiene que ser quitado de en medio el que lo detiene para que sea manifiesto precisamente el anticristo. Y todo esto hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes. Habíamos hablado precisamente de una vez de que la iglesia sea levantada, esto es precisamente el cumplimiento a las profecías, no solamente que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 del verso del 3 al 8, pero también haciendo apelación a el profeta Daniel. Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, especialmente el verso 27 es el verso más conocido por muchos que estudian estos temas de las profecías, porque habla de las 70 semanas, habla precisamente de esa gran tribulación. Y de ahí prácticamente tenemos 18 capítulos, del capítulo 6 al capítulo 18 del libro de Apocalipsis, donde empieza a hablar todo el evento y lo que ocurrirá durante la gran tribulación, conocida como el gran asolamiento. O la abominación de la desolación, como usted lo quiera usar, o la terminología que usted quiera usar. Y sabemos precisamente que dentro de estas profecías también se habla de la marca de la bestia, donde identificará precisamente a todos sus seguidores y los que se someten a la bestia. Usted y yo ya no tendremos que preocuparnos si nos mantenemos en Cristo, que seremos arrebatados con Él. Pero los que se queden tendrán que sufrir lamentablemente, una gran angustia, dice, que viene sobre esta tierra como nunca antes ha habido. Es más, ¿quién me ayuda rápidamente? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 hasta el verso 7. Amén. Sí, amén, hermano. 2, verso 2, ¿verdad? Sí, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y queremos, perdón, ya me hice bolas con ustedes. Segunda de Tesalonicenses, y vamos a estar leyendo precisamente del capítulo 2, del verso del 2 al verso 7. Segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os consturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén. Amén. Así que podemos ver las palabras del apóstol Pablo. Dice, ya está obrando el misterio de iniquidad. Y sabemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos, pero todavía el Espíritu Santo está presente, es el que está redarguyendo al mundo de pecado. Todavía hay oportunidad para aquellos que necesitan aceptar a Cristo, incluso aquellos que ya conocen de Cristo, pero que hay áreas en su vida que todavía no han podido corregir. Hay tiempo todavía para poder corregir esas áreas, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que son requisitos que usted y yo necesitamos buscar a través de la luz de la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Y eso es hermoso, que el Espíritu Santo no solamente está deteniendo que se manifieste todavía este hombre de pecado, aunque podemos ver ya movimientos en dirección para cuando este hombre de pecado se manifieste, va a ser tan normal, tanto para el mundo como también va a ser normal, lamentablemente, para muchos cristianos que han dormido espiritualmente, que no están alertas, no han podido discernir la situación en la cual estamos viviendo. Pero continuando a lo que estábamos precisamente conversando, gloria sea al Señor. Y no solamente podemos ver estas palabras de este misterio, pero también sabemos que cuando se manifieste este anticristo, sabemos también que será manifestada una falsa trinidad, ¿verdad? Que comúnmente a veces no conversamos algunos aspectos, pero que la Biblia nos habla. Así como está la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lamentablemente la Trinidad satánica es una falsificación de la Trinidad divina. Y en esta Trinidad satánica es donde está manifiesto Satanás, el anticristo y el falso profeta, según nos podemos leer en Apocalipsis, tanto en el capítulo 16 como en el capítulo 13, concerniente a ello. Y sabemos que cuando se manifiesta este anticristo, también sabemos que la Biblia nos dice que la bestia será manifestada, y la bestia no solamente se le conoce como bestia, la Biblia también lo describe como el anticristo, el hombre de pecado, como acabamos de leer, como el hijo de perdición, en fin. Incluso Daniel en capítulo 7, verso 8, lo describe como el cuerno pequeño de los 10 cuernos, en fin. Y esta bestia cuando emerja, obviamente que se levantará en una forma de paz, en una forma que traerá pacto con Israel. Para ese tiempo se podrá restaurar el templo, donde incluso permitirá la adoración y la restauración de los sacrificios. O actualmente el templo está destruido, y lo que queda ahorita en el templo es una de las mecas precisamente de los islámicos durante la conquista de los islámicos sobre Israel, o sobre Jerusalén más bien dicho, después del año 615. Incluso durante el tiempo de la invasión, digamos, no invasión, sino durante la defensa de Inglaterra para tratar de liberar a Jerusalén, hubieron bastantes guerras con los islámicos, y ese lugar se ha convertido como un lugar bastante sagrado para ellos. Y sabemos que la marca de la bestia será una marca de propiedad, es una marca donde la persona prácticamente declara a quien sirve, a quien reconoce como su autoridad.
Es un sistema donde traerá también una identificación global, donde permite el control global del gobierno. Y para aquellos que antes pensábamos que era imposible que esto ocurriera, solamente tuvimos una pequeña probadita de esta situación del virus COVID-19, donde a través de esas vacunas y control, realmente el mundo cambió en una forma casi de noche a la mañana. Y también no solamente esto, podemos ver que tanto la marca sea literal o figurativa, sabemos y comprendemos precisamente que en la mente decidimos nosotros qué creer, decidimos nosotros qué pensar, decidimos nosotros qué aceptar, pero también con nuestra mano es una acción de nuestras acciones, de nuestras convicciones. Así que todo esto conlleva a que usted y yo mantengamos el sello de Dios. Alabado sea su nombre, que es el sello más importante que usted y yo debemos de tener. Bendito sea el Señor. Y posterior, todos sabemos que cuando todo esto acontezca, esta situación se da cada día, lamentablemente irá de mal en peor, al punto que incluso en Israel, ellos todavía dentro del reloj divino de Dios, hay varias situaciones que ellos tienen que estar conscientes a lo que viene. Cuando la bestia emerja, y como hablamos, no solamente habrá ese pacto con los judíos, sino que a la mitad del pacto será violado, según leemos en las palabras del profeta Daniel en el capítulo 9, verso 27. Y esto compagina con lo que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2, especialmente en el verso 14, incluso Apocalipsis capítulo 13, verso del 4 al verso 7. En algún momento, justo antes de la gran tribulación, o tal vez al principio del comienzo, la adoración judía se llevará a cabo en el templo, como ya sabemos, restaurado, pero a medida de tiempo será interrumpido, es decir, el anticristo va a interrumpir, va a quebrar ese pacto, y es donde se desatará precisamente una gran cacería contra aquellos judíos que rehúsen a tomar la marca. Y en fin, todos hemos leído que habrá guillotinas que cortarán la cabeza, correrán hacia las cuevas, hacia los desiertos, una situación catastrófica, donde también habla la Biblia que se levantarán los dos testigos, se harán presentes, también harán grandes señales, y en vez de que el mundo entre en arrepentimiento, la soberbia será cada vez más grande, según las palabras del profeta Isaías, capítulo 12, verso del 13 en adelante. Así que tenemos que tener mucho cuidado en lo que usted y yo hacemos. Pero algo que está interesante, precisamente, que todo el mundo está hablando con la situación que se está dando ahorita en la invasión de Rusia contra Ucrania, que si este es el comienzo de Gog y Magog, que si este es el comienzo de un ataque a Israel, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, que justo antes del momento en que el líder mundial de las naciones mediterráneas, que saldrá probablemente a través de ese mercado común, se asiente en el poder y sea reconocido como la bestia. Ya hay una siniestra profecía, precisamente el profeta Ezequiel, que trata sobre esta situación del poder del norte, es decir, Gog y Magog, que según la definición bíblica, lo que podemos ver en la zona geográfica, esto es Rusia y sus aliados. Y la descripción que da Ezequiel de estos eventos son las palabras que Dios también dirige a esta alianza del norte encabezada por Rusia. Después de muchos días que podemos ver Ezequiel capítulo 38, verso del 8 al 12. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Ezequiel capítulo 38, verso del 8 al verso 12. Y si usted tiene una pregunta, comentario, hermanos, ya saben, siéntase con la libertad de poder compartir, que aquí estamos para que todos podamos aprender juntos. Recuerde que la peor pregunta es la que nunca se pregunta. Así que siéntase con esa libertad.
38:2 dijo. Capítulo 38, verso 8 al verso 12. Ok. De aquí a muchos días será visitado, al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada recogida y de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, más fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que como podemos ver, esta escritura habla precisamente de esta invasión. Incluso en el verso 16 dice, y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra, serán en los postreros días, y te traeré contra mi tierra para que me conozcan las naciones cuando sean santificado en ti, oh Dios, delante de tus ojos. Y también el verso 18 al 20, si me ayuda, hermano. Ok. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todo serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. La hora exacta de este intento de invasión de Israel no se conoce con certeza, pero podemos nosotros de estar, de entender de que hay ciertos fragmentos de información contenidos en estos escritos de Ezequiel. Parece que lo más probable es que ocurra en algún momento cerca del final de los primeros 3 años y medio del periodo de la tribulación, cuando el líder mundial hará propuesta amistosa con Israel, y ellos estarán viviendo en lo que ellos creerán que son los tiempos más seguros y pacíficos. Y todos sabemos que este antiguo conflicto entre los árabes e israelitas habría sido resuelto a través de este líder, y Rusia verá su oportunidad de moverse hacia el sur con la mirada puesta en la riqueza de Israel e intentará derrocarla. Solo un acto milagroso de Dios, de la forma de una sacudida catastrófica, salvará a Israel y destruirá 5/6 de las fuerzas invasoras de Rusia y sus aliados. Y los resultados de este atentado contra Israel se registran precisamente en este capítulo 38 y capítulo 39 de las profecías de Ezequiel. Poco después la bestia reclamará la dominación mundial, y probablemente atribuyéndose el mérito a la destrucción de las fuerzas rusas. Entonces se volverá contra los judíos, detendrá la adoración en el templo y la ofrenda de sacrificio, y se instalará en el templo para ser adorado. En ese entonces Jerusalén será la sede del gobierno mundial, que traerá miseria y angustia como ninguna otra en el mundo haya sido vista ni se verá, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo
capítulo 24, versículo 21. Gloria sea al Señor. Y sabemos que cuando la bestia se sienta que ya tiene todo el reinado, o todo su furor de su reinado, más bien dicho, sabemos que el capítulo 6 al capítulo 18 del libro de Apocalipsis dan un relato gráfico y descriptivo de cómo será el reino de la bestia, donde él controlará durante 42 meses, es decir, 3 años y medio, según Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Y su reino destructivo se compara con el misterio, digamos así, dice que habrá una naturaleza que para la humanidad, pero usted y yo debemos de estar alertas para anunciarle al mundo de lo que viene, de lo que se avecina para ellos. Debemos nosotros de estar constantemente recordándole al mundo que esta situación es real y para lo que viene a este mundo es real. Es más, si leemos un capítulo 11, verso del 36 al 40, quien lo tenga si me ayuda. Daniel capítulo 11, verso del 36 al 40. Amén. Y Amén. el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. Hasta 40. Así que este conflicto sabemos que va a ser un conflicto de una guerra mundial. La mayoría de las naciones estarán involucradas de una forma u otra. Incluso mientras las bestias y sus ejércitos luchan contra las diversas naciones que se han rebelado, surgirá una amenaza inminente del este, tal como lo podemos ver ahora sin duda, ¿verdad? Algunos creen que puede ser la China y probablemente algunos aliados como un vasto ejército. Sabemos que la China tiene uno de los ejércitos en personas más grandes del mundo, con un montón de tropas. Y no solamente eso, en el verso 44 de este mismo capítulo 11, el profeta Daniel dice, pero las noticias del oriente y del norte lo turbará, por tanto saldrá con gran furor para destruir y para acabar con muchos. Incluso Juan da el número de las tropas en Apocalipsis capítulo 9, verso 16, donde él dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200,000,000, es decir, estamos hablando como 200 millones de tropas. Y como evidencia precisamente a Daniel fueron estas palabras también de esta revelación a Juan, el escritor, gloria sea al Señor. Y así que todos sabemos que esto dará un giro extraño a las naciones, justo cuando estos gigantescos ejércitos converjan sobre Jerusalén con la intención de atacar a los ejércitos. Algo extraño ocurrirá. Satanás
no permitirá o más bien dicho, no estará dispuesto, ¿verdad? Y tratará de reunir a todas estas naciones, a tratar de hacer una conspiración. Y sabemos que estas son espíritus malignos que están simbolizados por las ranas que procederán de esta trinidad satánica que la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 16, verso 3 y verso 14. Es más, vamos a leerlo rápidamente. Apocalipsis capítulo 16, verso 3 y verso 14. 16, verso 3, 14, ¿no? Sí, verso 13 y 14 del capítulo 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día, el Dios Todopoderoso. Así es, así que podemos ver este engaño, los mismos espíritus malignos que se moverán sobre los reyes de la tierra para descender precisamente sobre Jerusalén, para luchar. Los engañará nuevamente mediante los milagros que la bestia y el falso profeta estarán haciendo. Y todo esto es preparación precisamente para el próximo evento que vendrá, que será la guerra del Armagedón. Podemos entender que es la forma en que Satanás va a reunir las fuerzas del mundo precisamente en esta misma área de alrededor de Jerusalén para hacer estos intentos de tratar de detener el regreso de Cristo. Y cuando hablamos de la guerra del Armagedón, esta es una de las palabras hebreas compuestas que significa monte Megido. Será el nombre y el lugar de la matanza más catastrófica que jamás haya conocido la humanidad. En tamaño geográfico, esta área obviamente es pequeña en el escenario de una batalla tan gigantesca, pero en la montaña de este monte será una colonia, la cual estará situada precisamente donde está el mar Mediterráneo, que va desde el valle de Josafat y que tiene unas 14 millas de ancho y unas 20 millas a lo largo. Sabemos que en esta área es demasiado pequeña para confrontar a los millones de tropas, armas y maquinarias de guerra que estarán involucradas durante este trágico conflicto. Pero sin duda, el área de cientos de millas alrededor de Jerusalén estará cargada de materiales de guerra. Entonces la calamidad golpea, es decir, las palabras de Juan describen esto en una forma muy, muy peculiar, según Apocalipsis, capítulo 16, verso del 16 al verso 21. Dice, y los reunió en un lugar llamado en lengua hebrea Armagedón, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo de trono que decía, hecho está, y hubo voces, truenos, relámpagos y un gran terremoto, la cual no hubo antes desde que hubo el hombre sobre la tierra. Tan fuerte es terremoto y tan grande. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres una gran granizo, cada piedra del peso del talento. Y los hombres blasfemaban contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga era muy grande. Qué tremendo, ¿verdad? Que el hombre se rebela contra Dios, viene juicio de Dios y todavía culpan a Dios. Y esto es muy lamentable, este estado de soberbia que tiene la humanidad, ¿verdad? Porque lamentablemente la soberbia no es algo que a veces nosotros lo tomamos ligeramente, pero cuando usted lee Isaías capítulo 13, y si no mal recuerdo,
y creo que está en el versículo del 9 al 11, donde habla precisamente que venía toda esta catástrofe sobre la tierra. Dice, porque la arrogancia de los soberbios era la causa de esto. Eso se encuentra precisamente en Isaías capítulo 13, en el versículo, como le dije, del 9 al 11. No solamente es arrogancia, soberbia, pero también altivez. Si se fija, son tres palabras sinónimas unas de otras que quieren decir lo mismo, pero que describen una condición lamentable y triste de la humanidad. Es como hoy en día muchas veces en las escrituras podemos leer ciertas cosas que la Biblia nos dice, nos enseña, y a veces el ego del hombre, nuestra soberbia, rechaza lo que está escrito por X razón o causa. Pero hay algo que usted y yo debemos de estar conscientes. Hay algo hermoso que viene, que dice Mateo capítulo 24, verso 29 y 30. A ver, el pastor Rosario, me busca Mateo 24, verso 29 y 30. Y de ahí le voy a pedir al pastor Jorge que me busque Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Y de ahí posteriormente a nuestro hermano que nos estaba ayudando a leer, le voy a pedir que él se prepare con Apocalipsis capítulo 19, verso del 11 al 21. Verso 29. Sí, Mateo 24, 29 y 30. ¿Qué dice? Luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz lumbrera, y la estrella caerá del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces será mostrada la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre la nube del cielo con grande poder y gloria. Oh, gloria a Dios. Ese es el retorno glorioso que Cristo se manifestará a toda la humanidad, derrocando a las fuerzas satánicas, derrotará y va a atar a la bestia por 1000 años, y él entonces se sentará en Jerusalén y reinará por 1000 años. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Así que será demasiado tarde para esos incrédulos que decían que Cristo no existe, que Cristo no es real. Lo estarán viendo en persona, dice, pero se lamentarán demasiado tarde. Y precisamente lo que significa esta expresión donde dice, y todo ojo le verá, es un punto todavía, un asunto, obviamente para algunos de especulación, pero sin embargo hay algunas especulaciones, o más bien diciendo, podemos entender lógicamente. Y tal vez pueda ser a través de la televisión. Ya sabe que hoy en día el satélite no solamente transmite televisión, podemos ver a través del internet, podemos ver algo en vivo. En otras palabras, todo mundo lo va a ver, no va a haber excusa. Hoy en día hasta los pueblos más remotos tienen celular y tienen internet, así que todo mundo será testigo de esta situación cuando Cristo venga. Oh, bendito sea el Señor. El Señor es el vencedor, Él viene. ¿Y qué dice Apocalipsis 19 del 11 al 21? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Aleluya, Señores. gloria a Dios. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelen en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todo libre y esclavo, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y a los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aleluya. Así que sabemos que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Oh, bendito Dios. Esa es la seguridad que usted y yo tenemos, que dependemos de un Dios victorioso. Aleluya. El Rey de Gloria. Ah, bendito sea el Señor. Incluso el mismo Juan hizo esta misma descripción en Apocalipsis capítulo 14, versículo 20, cuando él habla que el lagar fue pisado fuera de la ciudad, es decir, fuera de Jerusalén, y del lagar salió sangre hasta los frenos de caballos por espacio de 1600 estadios. Esto quiere decir que 1600 estadios, está hablando aproximadamente, cada estadio medía 582 pies. En otras palabras, estamos hablando 176 millas según, ¿verdad?, los cálculos que podemos ver. En otras palabras, incluso el profeta Zacarías vio el regreso corporal del Señor Jesucristo para pisar la tierra por primera vez desde su ascensión. Oh, bendito Dios. Y eso usted lo puede leer en Zacarías capítulo 14. Es más, leamos rápidamente Zacarías capítulo 14, verso 4 y verso 8. Oh, yo no sé usted, pero yo me lleno de gozo, me lleno de alegría, sí, del saber a quién dependemos. Oh, bendito Dios, aleluya. Zacarías 14, verso 4 y verso 8. Oh, sí, los estoy poniendo a leer la Biblia, ¿verdad? Aleluya. Zacarías capítulo 14. Verso 4 y verso 8. Ven, el 4. Y afirmárense sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. El 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia la mar oriental y la otra mitad hacia la mar occidental en verano y en invierno. Amén. Así que la cena y los eventos que acompañan este esplendoroso regreso de nuestro Señor Jesucristo son de una certeza que va más allá de toda descripción humana. Desafía la comprensión. Son demasiados estupendos en perspectiva para que el organismo finito llamado el hombre natural lo pueda tomar en cuenta. Solo podemos quedarnos asombrados. Oh, bendito Dios. Y así vivir para estar entre esos santos que regresarán con él para poder tener una vista panorámica de todo este asunto. Esta será una experiencia que trascenderá demasiada grande para toda la humanidad.
Y, oh, bendito Dios. Y dice que vendrán con sus túnicas blancas. Oh, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Es más, ¿qué dice Primera de Corintios 15:32? Todos estos versículos que estamos leyendo reafirman lo que estamos hablando. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15:32? Y ya con ese vamos a terminar el día de hoy. No quiero cansarlos a ustedes demasiado. Amén. Y dice, si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, que me aprovecha si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Primera de Corintios. 15:32. Amén. Así que el apóstol Pablo hace una vez más a esta apelación. Si como hombre, dice, batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. Pero no, hay una promesa para usted y para mí, que si estamos vivos, estamos esperando con ansias ese momento glorioso de Cristo nos lleve, nos arrebate y estemos en las bodas del Cordero. Pero si es que morimos, no hay problema, tenemos esperanza. En otras palabras, vivos o muertos, tenemos esa seguridad. Si no hubiese seguridad, el apóstol Pablo está diciendo que entonces todo sería en vano. Pero sabemos a través de sus cartas que todo el sufrimiento que él pasó, al final, él decía, todo lo he pasado, todo lo he sufrido. Dice, pero no hay problema, dice, sé que al final hay una corona que me espera. Y no dice, no solamente a mí, sino a todos aquellos que sean fieles. Estoy parafraseando las palabras, obviamente, del apóstol Pablo. Oh, bendito sea el Señor de este momento glorioso, que Cristo venga, establezca su reino milenial por 1000 años en esta tierra. Oh, bendito sea el Señor. Sabemos que durante ese tiempo la bestia será atada por 1000 años. Después la bestia será desatada, tratará de hacer guerra de nuevo contra el Cordero, pero ahí viene un gran juicio final, que todo aquel que no fue encontrado, dice, en el libro de la vida, será juzgado conforme al contenido de los libros. Y sabe usted que muchas veces vemos la Biblia como un solo libro, pero en realidad son 66 libros que tenemos en compendio en uno solo. Así que seremos juzgados. Así que es importante que usted y yo nos mantengamos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Bueno, no quiero quitar más de su tiempo. Si hay alguna pregunta o un comentario, pues queremos que tome usted este tiempo. Si no, haremos una oración para despedirnos. Sé que de repente pudo haber sido mucha información para algunos o para todos, porque para mí también ha sido demasiada información que la Biblia contiene para nosotros. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Solo Dios. que una pregunta que hay muchos en la Biblia de ustedes. Yo tengo la Reina Valera. Yo también. Pero, no sé, que habían unas letras que unas palabras que yo no entendía. Sí, la 1069 parece, ¿no? La Iglesia de Dios usa la versión antigua. La Reina Valera, Capriciano de Valera, 1909 o anterior. Y la razón que usamos esa versión es porque lamentablemente muchas de las versiones que subsiguen han cambiado en su contenido. Y al cambiar su contenido, lamentablemente altera el mensaje, y nosotros somos muy conscientes de que es necesario. Le voy a dar un ejemplo. Si usted busca rápidamente Mateo, capítulo 11, versículo 12.
Yo quiero que usted lo lea en su versión antigua. Mateo 11 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los vientos Violento. y los violentos los, los arrebatan. Así que quiero que, si usted pone atención en las palabras que acaba de leer, estaba en la forma que se puede interpretar que el reino de los cielos tiene violencia. Y para poder ir al reino de los cielos tenemos que ser violentos. Y eso sería algo contrario a la naturaleza de Cristo, ya que Cristo nunca mostró violencia ni nos enseñó a ser violentos, sino al contrario, dijo bendecir a quien os maldice. Si alguien te pide tu capa, dásela. Ahora, Pastor Jorge, tiene usted la versión antigua, léalo, por favor. Dijo, Mateo 11, verso 12. desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Así que como usted puede ver en la versión antigua, hay un mensaje muy diferente. Más clara. También otra, estábamos teniendo una conversación con otros hermanos sobre esta Biblia. Amén. Yo creo que la que tiene el hermano Pastor Jorge en el capítulo 2:9 de Job, creo que es donde le dice, maldice a tu Dios y muérete. En la versión 1960, dice, bendice a tu Dios y muérete. No, vamos a ver Job 2:9. Vamos a leerlo. Usted y yo leámoslo. Hay una versión que lo dice. Yo lo estoy Por eso leyendo, quiero que usted la lea ahí en su 1960 y me diga qué dice Job 2:9. No, Job 2:9 creo que sí. Entonces sí. Dice, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ahora léalo usted, Pastor Jorge. Job 2:9. Hermano, me diga, Pastor Jorge, mi Biblia no tiene 9. Porque entonces sí estamos en serios problemas. Hermano Noé, Dígame usted. la guerra del Armagedón va a ser después del arrebatamiento, ¿verdad? Así es. Ok. Así es. ¿Qué dice Job 2:9, hermano? Parece que- Permítame. Dice Job 2:9. Díjole entonces su mujer, aún retienes tú tu simplicidad, bendice a Dios y muere. Hay una gran diferencia. Y quiero que usted vea la característica de Job. ¿Usted cree que Job maldecería a Dios? No. Su mujer lo conoce bien perfectamente. ¿Usted cree que ella le diría a él que hiciera algo que él jamás haría? Por lo tanto, ella nunca pudo haberle dicho, maldice. Sabía que Job eso jamás lo haría. Por eso le dice, mira, amor, bendice a Dios y ya, descansa en paz, deja de sufrir. Pero ahora sí su pregunta concerniente a lo mismo, pastor. Disculpe, hermano. A ver, ¿qué le estaba diciendo? Se me olvidó. No se preocupe, no se preocupe. De la guerra del Armagedón. Ah, sí, pero tenía otra pregunta aparte de eso.